Efesios capítulo 5, versículo 10 nos invita a una reflexión muy profunda. Y dice el texto allí en la palabra de Dios, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Hermanos, ¿es esa nuestra experiencia todos los días? ¿Comprobamos en nuestro diario vivir que lo que hacemos realmente agrada al Señor? Y este es un llamado muy personal, porque al fin y al cabo cada quien tendremos que darle cuentas ¿a quién? A Dios. Por eso el apóstol señala que cada quien debe comprobar por su propia cuenta qué está haciendo delante del Señor. La manera en que yo vivo agrada a Dios. La manera en que yo hablo agrada a Dios. Aún mis actitudes agradan a Dios. Y vamos más hondo. Mis emociones agradan a Dios. Mis sentimientos agradan a Dios. Lo que cada día pienso en mi mente agrada al Señor. Pues hermanos, esa debería ser la tarea de todo verdadero hijo de Dios. Cada día examinarse a sí mismo y mirar si lo que yo vivo, si lo que yo hago, si lo que yo contemplo, si lo que yo toco, si lo que yo escucho, si lo que yo miro, agrada ¿a quién? A Dios. Al Señor. Porque saben, hermanos, a veces venimos aquí a la iglesia y miramos un montón de cosas que quizás vemos que no agradan al Señor. Pero el problema no está en la iglesia. El problema está en nuestra experiencia personal ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y son esas cosas las que finalmente traemos a este lugar. Y a veces venimos cargados de resentimiento, a veces venimos cargados de odio, a veces venimos cargados de orgullo, a veces aún entramos aquí con pensamientos pecaminosos. Y quiero que les diga una cosa, aquí solamente estamos un rato, pero la mayoría del tiempo estamos allá afuera. La pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando allá afuera que realmente agrade al Señor? ¿Saben? Todo lo que usted siembra cada día en su mente y en su corazón es lo que usted saca a flote en su manera de ser, de tratar, y aún sus propias emociones y sentimientos son el resultado de quien gobierna su mente y a quien usted desea realmente agradar. Cuando vivimos estresados, cuando vivimos afanados, cuando vivimos una vida inquieta, hago una pregunta: ¿realmente eso le agrada al Señor? ¿No ha dicho el Señor, yo soy tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿No ha dicho el Señor, todo tú lo puedes en mí porque yo te fortalezco? ¿Saben? Cuando meditamos profundamente en este pasaje podemos llegar a una sola conclusión. Necesitamos cada día examinar mi vida para mirar cómo ando delante del Señor, porque los ojos de Jehová están puestos sobre los habitantes de la tierra. ¿Y saben para qué el Señor coloca su mirada? Para mirar desde el cielo quién realmente está viviendo una vida que glorifique su nombre. ¿Y saben para qué? Quiero que vayamos a ese pasaje que siempre me ha impactado en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vea lo que dice aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vea lo que hace el Señor todos los días desde el cielo. Y por eso no podemos limitar nuestra vida espiritual a un lugar, a un momento. A veces aquí nos colocamos la aureola,
nos colocamos el vestido bonito, la corbata, el saco, nos colocamos elegantes para venir aquí y presentarnos. Pregunto, ¿será solo una fachada? ¿Y mi vida realmente no está conectada, agradando al Señor? Hermanos, lo que realmente importa aquí no es lo que a mí me agrada. Cuando usted vive una vida para agradar a Dios, usted es la persona más bendecida del cielo. Es la persona más feliz, porque quien vive para hacer la voluntad de Dios es bienaventurado, dice la palabra. ¿Y saben qué significa esa palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. ¿Por qué? Porque siempre le va a ir bien. Aún a pesar que hayan obstáculos en el camino, esa persona no va a perder el gozo del cielo. Esa persona no se va a llenar de estrés, porque confía en aquel que vive por la fe a su lado, y es Cristo Jesús. Y por eso dice el pasaje del versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué contemplan? Toda la tierra. ¿Y para qué contempla la tierra? Para mirar, hermanos, para observar quién realmente está viviendo conforme a su voluntad. ¿Quién es sincero con Dios? ¿Quién no aparenta algo que no es? ¿Quién vive la realidad del Evangelio y de la verdad que ha recibido? Por muy poca luz que usted haya recibido, Dios te va a pedir cuenta de esa luz. ¿Qué estás haciendo para que esa luz aumente en tu vida? Y por eso el Señor dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Y cuál es el objetivo del Señor? Hermanos, darnos poder. Darnos poder. ¿Saben por qué somos tan débiles espiritualmente? Cuando enfrentamos las tentaciones, las luchas y las dificultades que el diablo, porque es el diablo quien nos coloca esas cosas en el camino. ¿Y saben para qué? Dice la inspiración divina en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. ¿Saben qué dice? El diablo aprovecha los momentos de mayor debilidad para asaltarnos con sus tentaciones y llevarnos a desconfiar de Dios. Y cuando el ser humano es atrapado por sus emociones, por sus sentimientos, y deja que eso gobierne su mente, ¿sabe qué dice al final? Es presa fácil de Satanás para destruir su vida. Así usted se llame cristiano. Pero si no vive una experiencia que agrade al Señor, que invite a Dios a tomar el control de su vida, que realmente confíe en el poder de Dios, y esa confianza se mide por nuestros frutos. Cómo usted piensa, cómo usted habla y cómo usted vive determina la vida y la relación que usted tiene con Dios y a quién realmente quiere agradar. Cuando usted y yo actuamos contrario a los principios de la palabra del Señor, no agradamos a Dios. Nos agradamos a nosotros mismos. Y Dios lo nota. A Él no lo podemos engañar. Quizás aquí podemos mostrar algo diferente los sábados. Por eso es que finalmente terminamos haciendo nuestra propia ¿qué? Voluntad. Porque el Señor nos quiere direccionar por el camino que es. Quiere mostrarnos lo que a Él le agrada y nosotros no le prestamos ¿qué? Atención. O le prestamos atención a medias y ¿qué terminamos haciendo? Las cosas a medias. Y no lo hago, lo que hice hoy no lo hago solamente, no lo he hecho solamente en todos los lugares donde he ido. Al menos que eso les quede a los hermanos. Porque hermanos, nos hemos acostumbrado dentro de la iglesia, en especial en el momento del sermón, donde se da la palabra, podríamos decir el plato fuerte. Todo es importante, pero en el momento del sermón, que al menos el sermón, que al menos la palabra de Dios puede quedar en el corazón. Pero nos falta educación y disciplina. Y vuelvo a repetirlo, el problema no es aquí.
El problema es en la manera en que nosotros tenemos una experiencia con Dios. ¿Dónde? Allá desde el hogar. Allá desde el hogar. ¿Dónde los niños aprenden a ser reverentes en la casa de Dios? ¿Dónde? Cuando los padres les enseñan que cuando van a la casa de Dios deben estar ¿en qué? En reverencia. Es en la casa. Por eso la inspiración divina dice que la primera escuela del niño es el ¿qué? Es el hogar. Eso no se lo enseñan en otra parte, ni en una universidad, ni en una escuela secular, ni siquiera en el colegio adventista. Esa es tarea de los padres, y los padres que permitan la irreverencia y la deshonra del nombre de Dios dentro de la casa del Señor son culpables del mismo pecado de sus hijos. Por eso acabamos de leer: si los ojos del Señor contemplan toda la tierra, ¿será que estará puesto de una manera especial aquí donde decimos invocar su nombre? Sí. Él sabe quién realmente ha venido a prestar atención porque necesita palabra de Dios para fortalecer su vida y acercar su corazón a aquel que es el único que nos puede ayudar. Amén. Amén. Y por eso dice, ¿quiénes son los que le agradan? ¿Quiénes son los que le agradan? Que Él quiere derramar su poder en abundancia. ¿Qué dice allí al final? Dice: contempla toda la tierra para mostrar su favor o su poder a favor de los que tienen un corazón ¿qué? Perfecto para Él. Ahora hago una pregunta en relación de ese texto con el texto que acabamos de leer en Efesios. ¿Cómo puedo tener yo un corazón perfecto delante de Dios? Cuando hago lo que a Él le agrada. ¿Saben por qué Caín no pudo tener un corazón perfecto delante del Señor y el Señor rechazó su ofrenda? Porque él hizo las cosas como a él le agradaban, y no como le agradaba al Señor. ¿Por qué Abel sí tuvo un corazón perfecto y el Señor honró esa ofrenda, bendijo esa ofrenda y le dio su bendición? Porque a Abel no le importaba lo que él quería, sus preferencias, sus gustos, sus deseos. Para él lo más importante era hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios por encima de su yo. Y hermanos queridos, esa debe ser la experiencia de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Por eso te invito en esta hora a reflexionar de una manera personal. No mire a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, mírese usted. Viva esa experiencia con el Señor y sea testimonio para sus hermanos. Sea un testimonio que repercute, que con solo usted llegar, la gente pueda decir: llegó un hijo de ¿quién? De Dios. Porque su rostro, su manera de hablar, su tacto, su amabilidad, su ejemplo, su testimonio muestra que realmente quien dirige nuestras vidas es Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos pasar tiempo con el Señor. Si usted no pasa tiempo diariamente con el Señor, ¿usted va a poder conocer qué es lo que a Él le gusta? Si usted no pasa tiempo con la persona que dice amar, ¿va a saber qué es lo que a esa persona le agrada? ¿Y cómo va a complacer a esa persona si usted la desconoce? Porque no se relaciona diariamente. Ahí está el problema, por el cual muchas veces queremos ofrecerle lo que nosotros querramos al Señor, sin importar y sin saber y sin conocer si a Él le agrada o no le agrada. Nuestra ignorancia nos ha llevado, hermanos, a tener la desaprobación de Dios y muchas veces a ofender al mismo Dios, aún con las cosas que hacemos, porque el Señor dice: aún si tú traes una ofrenda para presentarla, dice, si aún traes la ofrenda, pero yo que miro y contemplo tu corazón y sé que tu corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia alguien, antes de ofrecerme esa ofrenda, a mí no me importa la ofrenda, a mí me importa más que tú te reconcilies con tu hermano. O sea, que estirpes
con el poder de lo alto, ese terrible cáncer del resentimiento, del orgullo y del odio que no te lleva a rendirte, a humillarte y a aprender a perdonar, así como Cristo te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Para el Señor es más importante solucionar el problema del pecado en tu vida que lo que tú le puedas ofrecer a Él. Porque al fin y al cabo, cuando tú te has entregado al Señor, cuando tú vives para agradar a Dios y has permitido que el Señor vacíe la basura del pecado que hay en tu vida, entonces, solo entonces aprenderemos a ofrecerle a Él no lo que a mí me agrada, sino lo que a Él le agrada y lo que glorifica su nombre. Amén. Amén. Es ahí donde comprendemos las palabras de 1 Corintios 10:31. Busquémoslo. 1 Corintios 10:31 dice que finalmente quien ha sido vaciado del yo, quien no vive para sí mismo, dice a cada momento, donde quiera que esté, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en donde quiera que vaya, aquí en la iglesia, dice Señor. Y siempre se pregunta a esa persona: Señor, ¿lo que yo estoy haciendo glorifica tu nombre? Porque ahí dice, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Pregunto, ¿siempre preguntamos eso? ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo le da la gloria al Señor? ¿Lo que estoy haciendo realmente agrada a Dios? ¿La manera en que estoy actuando realmente glorifica al Señor? Por eso vuelvo al punto principal. Necesitamos una experiencia más profunda con aquel que decimos creer. Usted no puede creer y confiar en alguien que desconoce en su vida. Y solo hay una manera de conocer a alguien: pasando tiempo con esa persona. Yo no conozco otra manera. A veces hay personas que uno les pregunta: ¿usted ama a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Y esa persona se aventura a decir sí, pero no es consciente de lo que implica conocer y amar a Dios. ¿Qué es conocer y qué es amar a Dios? Es pasar tiempo de calidad con el Señor, es pasar experiencias con Dios, es cada día permitir que Él hable a mi mente, a mi conciencia, a mi oído, a través de su palabra. Es pasar tiempo en comunión con Dios, yo hablando con Él, contándole mis situaciones, mis pesares, mis circunstancias difíciles, aún mis defectos, para que Él me moldee, colocándole mis planes, colocándole mis metas, colocándole mi vida entera, y todo lo que hago en el día debe pasar por la revisión del Señor para mirar si Dios le agrada o no le agrada lo que voy a hacer. Esa debe ser la experiencia de todo hijo que dice conocer y amar al Señor. Y cuando usted viva esa experiencia, entonces podrá experimentar la vida eterna, porque eso es lo que dice San Juan 17:3. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso quiero darle la clave para que usted pueda vivir esa experiencia con Dios todos los días. ¿Y saben cuál es la clave? Ahí mismo en el libro de Efesios está la clave. Si usted quiere vivir comprobando todos los días si lo que hace glorifica a Dios, para que Dios pueda impartir su bendición sobre su vida y sobre todo lo que usted hace que glorifique al Señor. Escucha, vamos al libro de Efesios y vamos a mirar cuál es la clave para que usted y yo podamos aprender a conocer al Señor y amarle con todo nuestro corazón, de tal manera que todo lo que hagamos glorifique y no deshonre su nombre en medio de aquellos que me rodean. Versículo 15. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 15. Escucha lo que dice ese versículo 15. Mirad pues, ¿con qué? ¿Qué deben hacer primero si usted quiere que el Señor haga un cambio en su vida y si usted quiere percibir si lo que usted todos los días hace agrada a Dios? ¿Qué debe de experimentar? Dice, mirad pues con diligencia. Pregunto,
Cuando algo se mide con diligencia, ¿es porque es importante o porque no es importante? Sí. Cuando usted se apresura a hacer algo, cuando usted se inquieta por hacer algo, es porque le preocupa. Hermanos, eso es lo que necesitamos empezar a experimentar en nosotros. Y ese es el sentir que dice el Señor en Filipenses 2:5: haya en vosotros el mismo sentir. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Todos los días, ¿cuál era? ¿Cuál era la diligencia de Él todos los días levantarse desde muy temprano a las oscuras? ¿Cuál era? Buscar la presencia y la voluntad de Dios, el Padre, ¿para su qué? Porque el único objetivo de Jesús era glorificar ¿a quién? Al Padre Celestial. En otras palabras, Jesús vivía todos los días comprobando si su vida era agradable delante del Padre. ¿Saben, hermanos? El Señor nos invita a esa misma experiencia, a que todos los días podamos acercarnos al trono de la gracia, colocar nuestras vidas en las manos del Señor y decirle: Señor, quiero empezar un nuevo día, pero quiero hacerlo no de acuerdo a lo que yo quiero, ni a mi voluntad, ni a mis planes. Quiero que mis planes sean tus planes. Quiero que mi vida sea tu vida. Quiero que mi voluntad no sea la mía, sea tu voluntad. Y que todo lo que yo haga afecte para bendición y vida eterna a quienes me rodean. Pregunto, ¿eso le agradará al Señor? Si usted cada día se propone servir a Dios, bendecir a sus hermanos, bendecir a su familia, ser esa persona que represente a Jesús en carácter, en pensamiento, en palabra, en obra, ¿eso le agradará al Señor? Sí. Ahora hágase la pregunta: ¿qué cosas hago en mi vida que todavía no le he entregado el control del Señor para que entonces puedan ser cosas que realmente agraden y glorifiquen a Dios? Pues esta es la invitación del cielo. Mira, examínate a ti mismo, júzgate a ti mismo, señala tus errores, mira tu conciencia desde adentro hacia afuera, mira con diligencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos acaba. Y si usted no vive una vida que agrade al Señor, hemos perdido el tiempo acá. La iglesia no salva a nadie. Este lugar no salva a nadie. Pero es importante que usted venga aquí, porque aquí puede oír la voz de Dios, puede recibir el mensaje del cielo, puede recibir la amonestación que lo va a acercar a aquel que lo puede salvar. ¿Y ese es quién? Cristo Jesús. Allá afuera usted no va a encontrar eso. En su casa también lo puede oír cuando usted se sienta solas en la madrugada y abre este libro sagrado después de haber orado y haber alabado el nombre del Señor y darle gracias por un nuevo día. Usted en el silencio de la madrugada puede oír la voz de Dios y puede empezar a entender aún más qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando yo coloco esa palabra en mi vida, el nombre del Señor es glorificado, porque el Señor quiere que tengamos vida y que la tengamos ¿en qué? En abundancia. Que usted sea feliz. ¿Es posible vivir felices en un mundo de dolor y de sufrimiento? Sí, yo lo digo que sí. Yo soy feliz. Tengo luchas, tengo dificultades, pero me alegro y me gozo en el Señor. Pero necesito cada día buscar con diligencia cómo ando, no como un necio, sino como sabio. ¿Quién es el que es necio entonces, según lo que hemos leído en el contexto anterior? El que no agrada a quién, al Señor, porque el Señor le dice: hay que hacer las cosas así es que me agrada. Pero nosotros en nuestra necedad seguimos haciendo las cosas de otra manera y esperamos que la bendición de Dios esté con nosotros. Eso es lo más ilógico. Dice alguien por allí: la mayor locura del hombre es hacer siempre las cosas de la misma manera y esperar la bendición de Dios. ¿Por qué no nos direccionamos a hacer la voluntad de Dios para que las cosas se retornen en bendición?
Quiero compartir este pasaje para ir cerrando en esta mañana este llamado del Señor. Vea lo que dice. Vea lo que dice este pasaje que me impactó muchísimo y que quiero que quede grabado en sus mentes. Escucha. Nuestra única seguridad. ¿Nuestra qué? Nuestra única seguridad está solo en mantener en pie. Está solo en mantenernos en pie como un pueblo especial y diferente del mundo. Y ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cómo se logra eso? Pregunto, ¿para qué vive el mundo todos los días? ¿Para qué viven las personas todos los días? ¿Para qué? ¿Para agradar a Dios? No, hermanos. Cada quien vive para complacerse a sí mismo, no importando si le toca espichar al otro. No importando si nos toca pasar por encima de los demás. Lo que me importa es que yo esté ¿qué? Feliz, que yo tenga más. Por eso el que es rico quiere tener más y no le importa la pobreza del otro ni la miseria del otro. Porque su Dios es el yo y el yo. Pero quien vive cada día para agradar al Señor marca una diferencia, el contraste tremendo con el pensamiento y el vivir del mundo, porque vive no para agradarse a sí mismo, sino vive para servir a la persona de su prójimo. ¿Saben? La única manera en que usted demuestra que ama a Dios es en la manera en que trata a los demás. Por eso en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 el Señor dijo: ¿dices que me amas? Pues el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. O sea que si usted no manifiesta amor, compasión, si usted no manifiesta servicio, si usted no trata a los demás con misericordia, si usted no ayuda al que puede ayudar, hermano, mejor no diga nada. Y pídele al Señor que le ayude a enseñar a amarle a Él como Él realmente le agrada que le amemos. Y la manifestación más poderosa del amor de Dios es en la manera en que tratamos a aquellos que necesitan de su amor y de su misericordia. No lo dirá el Señor en los últimos días cuando seamos llamados a cuentas. No utilizó una figura diciendo: estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve forastero y me hospedaste. Si lo hiciste, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a mí qué? ¿De qué manera manifestamos el amor a Dios? En la manera en que tratamos a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo así marcaremos una diferencia con el mundo. No hemos de ceder ni una pulgada a las costumbres y modas de esta época degenerada. Por eso, hermanos, ¿qué estamos permitiendo que entre a nuestra vida, que entre a la fila del pueblo de Dios? ¿Será que lo que hacemos le agrada al Señor? ¿La manera en que venimos a adorarle le agrada al Señor? Pues Dios está buscando esos verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Los que hacen las cosas como a Él le agrada. Porque dice la Escritura en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 24 que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en ¿qué? O sea, los que viven una experiencia interna con el poder de Dios y la manifiestan externamente cuando hacen la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de su verdad. Viven una vida de verdad que glorifica el nombre del Señor. Hermanos, esa es la manifestación que el mundo está esperando de usted y de mí. ¿Saben por qué la gente no cree en el Evangelio? Porque ven nuestras actitudes, ven nuestras palabras, ven nuestro estilo de vida y no quieren. Porque no nos parecemos a Jesús, no marcamos una diferencia. Y termino con lo siguiente, escucha este que Dios conoce nuestra condición. ¿Qué conoce Dios?
Dios conoce, ya lo miramos, Él está ¿qué? Mirando desde el cielo. Él sabe quién vive neciamente y quién vive sabiamente. Dios conoce nuestra condición y declara: han acariciado el mal y se han separado de mí. ¿Qué pasa cuando no hacemos lo que le agrada al Señor? ¿Estamos separados de quién? Estamos separados de Dios. Cada uno de ellos se ha descarriado. No hay ni uno que no sea culpable. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchos se han corrompido ante mí. La envidia, el odio del uno hacia el otro, los celos, las suposiciones, la malignidad, las rivalidades, las contiendas, las amarguras, es el fruto que sale del corazón. Y no harán caso del testimonio que yo les envíe. No se percatarán de su perverso proceder, ni se arrepentirán para que yo los sane. Muchos se jactan de los largos años que han durado en la iglesia profesando la verdad, pero necesitan hacer de esa verdad una realidad en sus vidas. Solo esa verdad mostrada en nuestra experiencia diaria es la que le agrada ¿a quién? Al Señor. Y por eso quiero hacer un llamado especial en esta hora. ¿Cuántos quieren estar no lejos del Señor, sino más cerca de Dios?